Temos a Ernesto Penas, que é presidente da Comisión Internacional da Conservación do Atún do Atlántico, a Javier Ramiro, coordinador da área de Economía Azul Sostenible da Fundación Biodiversidade, a Roberto Alonso, secretario xeral da FANCO, e a Juan Carlos Corrás, presidente da lonja de A Coruña, e vamos a falar desta mesa de pesca, de acuicultura e de sostenibilidade. Así que, Javier, adiante cando queras, modera. Moitísimas gracias. Pues, sí, sí, no, vale. Bueno, pues oye, muchas gracias. Para mí es un honor, ¿no?, moderar esta mesa con 4 personas tan relevantes en la industria, ¿no? Yo creo que complementa perfectamente lo que intentábamos contar antes, ¿no?, y que lo que nos pueden aportar en esta casi hora que vamos a tener de intentar aclarar, ¿no?, situaciones, retos, decisiones, ¿no? Pues la verdad es que desde una de las lonjas más importantes de Europa, voy a decir, ¿no, Juan? Sí. Pues efectivamente, ¿quién mejor que Juan Carlos para explicarnos? Confío que desde un punto de vista, no sé si optimista, ¿no?, aunque muchas veces caemos un poco efectivamente en que la situación es problemática, pero que efectivamente se vean las cosas que se están haciendo bien desde esta lonja, ¿no? Desde la organización, probablemente de referencia a nivel europeo, como es ANFACO, decana, ¿no?, en cuanto a antigüedad y cómo lleva trasladando el sector de la transformación y de la conserva, pues con conocimiento, ¿no? La Fundación de Biodiversidad, pues oye, en el mundo desde el ministerio, ¿no?, en el mundo en el que nos toca vivir, ¿no?, y con las políticas, efectivamente, yo creo que en este caso existentes y necesarias acerca de la gestión de los recursos, pues desde la Fundación, todo lo que promueven, ¿no?, y colaboran en el desarrollo del sector, y que nos podrá contar Javier Ramiro, pues las iniciativas que tiene la Fundación para el desarrollo del sector pesquero y acuicultura. Y por último, y en este caso seguro que el resto de colaboradores de la mesa entenderán que no menos importante, sino en este caso más, por muchas cosas, ¿no?, pues Ernesto nos puede dar una visión de lo que ha vivido en las últimas décadas, ¿no?, de lo que vive ahora y cuáles son, ahora que está un poco liberado de los cargos, ¿no?, digamos, institucionales, pues cuál es la visión de cuál tiene que ser cuál es la situación y cuál puede ser el futuro y cómo tenemos que tener de visión de ese sector, ¿no? Y no sé si hablarnos de su libro, Ernesto. Entonces, en este sentido, os voy a lanzar una pregunta global, ¿no?, a los 4, ¿no?, y cada uno desde vuestro propio ámbito, ¿no?, y es desde vuestra ocupación actual y a lo que representáis, ¿no?, que al final es individual de vuestra opinión, pero efectivamente representáis, son colectivos muy amplios. ¿Cómo veis la situación? En este caso voy a hablar más de la pesca, ¿no?, actual, ¿no? Es una pregunta un poco abierta, ¿no?, y la perspectiva, ¿no? Yo creo que hay que tener visiones de medio plazo, ¿no?, que a veces en este sector somos un poco cortoplacistas, ¿no? ¿Cuál sería la visión desde vuestro ámbito en cómo relacionáis con el recurso, vamos a decir, ¿no? En este caso, por ejemplo, Roberto, empiezo contigo, ¿no? La situación del recurso, cuán importante es para vosotros y cómo lo veis. Bueno, pues no sé si se escucha perfectamente. Bueno, buenos días. La verdad que gracias, Javier, por la fantástica presentación, a los compañeros de mesa que son, la verdad, ya casi amigos de tantas veces que coincidimos, pero la verdad que es un placer siempre tenerlos porque tienen una gran experiencia y aportan un gran valor. Al final, la parte industrial, la transformación, que es el siguiente eslabón de la parte de extracción, de capturas, si bien muchas veces hablamos que no están, nos suelen posicionar como tienen otros retos, pero los retos son siempre compartidos con la propia descarga y las fluctuaciones de los stocks que tenéis, ¿no?, y las dificultades que viven a la hora de poder tener un abastecimiento constante, porque al final pensemos que los requerimientos de una industria necesitan tener unos costes fijos
y unos costes variables en función de unas producciones, y que claro, yo si la gente no pesca y no puedo tener unos volúmenes, no puedo servir a mis clientes, tengo un problema, ¿no? Entonces muchas veces nosotros pues vivimos muy próximos a vuestra realidad, porque vuestra realidad nos afecta de forma muy importante, hasta el punto de que puede hacer caer industrias enteras. Y esto sucedió en el pasado ante fluctuaciones de materia prima. De ahí que cuando, bueno, antes en el vídeo que nos mostraba Javier del máster, que sí que es un proyecto yo creo que era necesario, llevábamos tiempo con ello, pero fijaros que decíamos que esto nos ha llevado a que el sector está muy internacionalizado, es una realidad, y no hay que verlo tampoco como algo negativo, sino como una palanca de oportunidad para que nuestros productores propios puedan llegar a pues compatibilizar esa situación y buscar la diferenciación, ¿no? Evidentemente este año nosotros como industria transformadora vemos muchas dificultades y las sufrimos, ¿no? Podemos hablar desde productos más locales, como puede ser la situación de los mariscos, ¿no? De nuestras rías, dificultades que los institutos científicos incluso están estudiando, y hay multivariables. Es decir, yo siempre digo, esto no es la causa es A o B, es A, B, C hasta la Z. A lo mejor nos quedamos cortos y tenemos que volver a empezar con abecedario. Está habiendo muchas múltiples variables, pero sí que es cierto que dentro de esas múltiples variables, que desde el cambio climático hasta la afectación de las corrientes marinas, la salinidad, temperatura, lluvias, podemos empezar a añadir, ¿no? La interacción humana, si depuran o no depuran más, actividades industriales que se desarrollan o no se desarrollan, pero la realidad es que sí que es cierto, por ejemplo, en el ecosistema gallego sí que vemos que las rías este año han tenido pues una dificultad, y eso a nosotros nos afecta de gran manera, porque una de nuestra producción muy importante es la producción local, y si no tenemos a materia prima, pues también vemos puertas afuera, ¿no? Y eso también vamos viendo puertas afuera, pues nos encontramos con, bueno, tenemos aquí un experto que es Ernesto, que sabe muy bien cómo funcionan los RPs, pero vemos, por ejemplo, en la industria atunera, pues las dificultades que tenemos de seguir accediendo a ese abastecimiento. Para aquellos que no sepan, el atún, que aquí también, bueno, en España tenemos el bonito del norte, en el Cantábrico, que en parte llega a Galicia, pero sí que es cierto que el atún que también es un recurso global, ¿no? Entonces eso nos encontramos con que evidentemente colaboramos con los productores españoles, y si me enredo mucho me paras, Javier, pero también cierto es que también tenemos que ir a buscar a estos terceros, a los RPs, ¿no? Y ahí ya los factores geopolíticos, fluctuaciones, dificultad de establecer medidas de gestión, tax, cuotas, países que no quieren refrendarlo, pero luego te siguen exportando. Bueno, empezamos a hacer un mare magnum de complejidad, que es nuestro trabajo, intentar poner orden para que sigamos siendo punta de lanza y que nuestros competidores no nos cuelen por detrás los productos. Pero la realidad es que este año, por ejemplo, también otras especies como los cefalópodos, está habiendo una fluctuación increíble. En el Perú, por ejemplo, siempre han sido especies muy sometidas a esas fluctuaciones. El jurel no entra, la guadacaballa, los problemas con Noruega. Hay muchos problemas que, por supuesto, nos afectan a la parte extractiva, pero nos afectan a la parte transformadora. Porque al final, y ahora voy avanzando para terminar esta primera exposición, todo lo que tenemos que llegar a conseguir, esa famosa sostenibilidad, yo siempre le digo a los terceros países que no es porque seamos todos ecologistas, sino es porque si no eres sostenible, no es capaz de tener una estabilidad en tus capturas. Si no tienes estabilidad en tus capturas, no tienes una predictibilidad en ese servicio a tu ciudadanía o a tus industrias, y por tanto no tienes economía y vas a dar bandazos. Y eso es, si no eres ecologista, al menos piensa un poco en tu economía, porque de eso va. Y por tanto, repito, para nosotros es muy importante trabajar la sostenibilidad, trabajar con el sector productor y sobre todo seguir trabajando en otros factores que podemos hablar pues, de retos que tienen que ver con la competencia desleal, que eso los ganaderos lo han hecho muy bien reivindicando los problemas que están encontrando, pues el sector pesquero también tiene mucha competencia desleal en todos los eslabones, ¿no? Y de ahí la política comercial que ahora quizás ya es para después, si os interesa, podemos hablar, ¿no? Pero por resumir esta primera intervención, la industria transformadora sufre también las fluctuaciones de la parte pesquera. Nosotros somos los primeros interesados en que haya esa estabilidad, predictibilidad, y por eso hay que trabajar en esa sostenibilidad y por tanto en dar respuesta a esos retos multivariables, multifactor que estamos encontrando en las pesquerías hoy en día. Juan, Roberto ya evidentemente nos ha trasladado esos orígenes, ¿no? O sea, desde el ámbito más cercano, más lejano, el atún, obviamente, como una de las grandes commodities, pero bueno, también el jurel, los mariscos en Galicia, ¿no? Desde la flota que tú representas, vamos a decir así, ¿no? Las cifras del puerto, la evolución del 24, ¿no? ¿Qué panorama? No sé si la palabra es qué panorama, es que no quiero ponértela votando para que me digas un panorama oscuro, ¿no? Y quiero decir, ¿qué visión tenéis de medio plazo, ¿no? Porque supongo que cada trimestre pues, sucede pues una situación, una característica, pero ¿qué panorama veis de medio plazo desde tu organización?
Buenos días. Bueno, en primer lugar agradecer también a Mar de Mares por la invitación y a participar en este foro, que como siempre sabéis lo hacemos encantados de participar y de divulgar todo lo que es vinculado a la cultura marinera y al sector marinero de esta ciudad y de Galicia, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros como sector, parece que la economía azul acaba de llegar. Yo creo que llevamos como sector ya unos cuantos años, desde con las políticas pesqueras comunitarias que hemos tenido a lo largo de estos últimos años, ya estamos haciendo esa gestión medioambiental y de protección, tanto del medio ambiente, del entorno marino, de los hábitats, de los mamíferos que conviven, y también una gestión de las pesquerías, a veces más adecuada, a veces menos adecuada, pero sí una gestión de las pesquerías que, no lo digo yo, que lo dice la propia Comisión, estamos en un 95% de los desembarques en rendimiento máximo sostenible, ¿no? Con lo cual, pues bueno, yo creo que la evolución que ha hecho el sector pesquero en el sentido de aproximarse a esa economía azul, a esa sostenibilidad de un recurso que es renovable, que es saludable, que no olvidemos que tenemos un alimento, como dice el doctor Guillermo Aldama, premium, ¿no? Un producto excelente, salvaje, sano, saludable, con muchas proteínas, ácidos grasos saludables. En fin, tenemos el mejor producto que podíamos tener para poder luego venderlo, ¿no? A veces eso es lo que nos cuesta, ¿no? Un poco el poder venderlo mejor, que es lo que decíamos, que vendemos más el salmón noruego que nuestras propias especies, cuando además traemos un pescado, yo creo que con la máxima calidad posible, y que, digamos, intentamos gestionar de la mejor manera posible los recursos. ¿Qué pasa? No solo la pesca incide en el entorno marino. Tenemos otras actividades, transporte marítimo, extracción petrolífera, minería, ahora la eólica marina, y todo eso va influyendo en la situación de las pesquerías, va influyendo en la contaminación de los mares o en la gestión o la posible traslado o desplazamiento de las poblaciones pesqueras. A mayores tenemos el tema del cambio climático. Nuestro sector, por dejar unas cifras, lleva en Europa, desde el año, creo que recordar, desde el año 96, una reducción del 52% de las emisiones de CO2. Es decir, yo creo que desde el sector pesquero se está trabajando bien. Tenemos un producto que es de una huella de carbono menor que otros productos alimenticios. Tenemos una huella hídrica prácticamente nula. En fin, yo creo que nuestra contribución a la economía azul, como digo, no es algo que nos haya aparecido estos últimos 2 o 3 años, que parece lo que acaba de sacar la Comisión. Llevamos muchos años ejerciéndola. ¿Qué es lo que pasa? Que con todo esto pues nos viene esto del cambio climático, la contaminación, aquellos grandes países en desarrollo, India, Asia, China, otros países sudamericanos. Y claro, esto al final incide sobre el recurso. ¿Cómo lo notamos? Pues que vemos que el calentamiento aquí en las temperaturas del Cantábrico noroeste, y me imagino que también en aguas de gran sol, están aumentando, medio grado, 1 grado. Eso está provocando que, según los estudios que se realizan, que haya aproximadamente cada década un desplazamiento de casi 300 kilómetros de las poblaciones, de las pesquerías, más hacia el norte. Y de hecho, pues Noruega, que hace 10 o 15 años pues no tenía ni una cuota, digamos, insignificante de merluza, en torno al 2-3%, pues que esté ahora en torno a un 30%, porque de pronto pues esa merluza se ha desplazado más al norte. Esto lo estamos notando aquí, con las pesquerías que tenemos aquí nosotros aquí, respecto a la lonja nuestra de Coruña, la zona de Galicia, pues vemos que cada vez los barcos se están desplazando más hacia aguas, más hacia el Golfo de Vizcaya. De hecho, este año pues hemos tenido un gran desplazamiento de la flota del cerco, dado que, por un lado, la política pesquera nos ha obligado a una reducción del 90% del jurel, que nos ha impedido a esta flota realizar esa actividad de forma natural a lo largo del año, y han tenido, como dice el otro, ir a buscarse las castañas e intentar pues atender a otras especies objetivos que están más en aguas más del País Vasco, de Santander, Cantabria o de Asturias, y hemos tenido ese desplazamiento de esa flota. Tenemos aquí también otra flota muy importante, que es la de Galicia, con unos caladeros bastante ricos, que sin embargo, como habéis visto, pues hemos tenido también esas fuertes
temporales que han hecho que las rías pues bajen con aguas más cristalinas de la necesaria y las rías pues se hayan, digamos, sucumbido a la reproducción de las especies. Y claro, todo esto al final no deja de ser un ciclo. Ese ciclo reproductivo va generando que la cadena trófica se vaya alimentando una tras otra. Entonces, lógicamente, si vas afectando a la cadena trófica, al final los recursos lo que necesitan es buscar comida. Y si aquí no la hay, y por temas del calentamiento climático estamos viendo que se están desplazando esas especies más al norte, pues a la larga pues vamos a tener a lo mejor un desplazamiento mayor de esas pesquerías. Puede ser que también pesquerías más tropicales, más de la zona del Ecuador, pues también se desplacen también más al norte, y así también lo estamos constatando. Esperemos que consigamos poco a poco pues evitar o minimizar esta elevación de las temperaturas de los océanos, ir mejorando en el tema de la conservación del medio marino, ir mejorando en la gestión cada vez, digamos, más adecuada de las pesquerías para que sigan siendo reproductivas y podamos seguir siendo sostenibles y podamos seguir, digamos, querer vivir de este sector a un medio y largo plazo que ahora vemos con algo de incertidumbre. Gracias. Bueno, gracias, Juan. Nos has puesto muy claro, efectivamente, cuál es la situación, ¿no? Y desde un punto de vista, Ernesto, ¿no? Desde un punto de vista, no sé si decirlo, más global, más internacional, o ¿cuál es tu visión en ese ámbito, ¿no? Bien. Ahora, vale. Pues muchísimas gracias, Javier, y por supuesto que es un privilegio compartir mesa con personas tan significativas en el mundo de la pesca. Yo creo que me vas a permitir unos cuantos apuntes iniciales sobre el tema de la sostenibilidad. En primer lugar, uno que de puro evidente se ha tendido a olvidar en los últimos años, y es que cuando se habla de sostenibilidad en el marco jurídico y político preciso de la Unión Europea, estamos hablando de seguridad alimentaria. Yo, para quien no lo recuerde, le recomendaría que se relea el artículo 39 del tratado, que fija los objetivos para la política agrícola y pesquera, y que es un artículo sobre la seguridad alimentaria europea. Entonces, en la Unión Europea, desde un punto de vista jurídico y político, cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando de un instrumento para garantizar la seguridad alimentaria europea, algo que también ha apuntado Roberto y con muchísima razón, ¿no? Entonces, esta es una cuestión que de tan obvia, pues quizás se ha ido orillando en el debate reciente, en especial en lo que concierne a la batalla cultural entre la pesca y el ecologismo más extremo. Pero conviene no olvidarlo. Sostenibilidad en la Unión Europea significa instrumento para asegurar la seguridad alimentaria europea. Que no se nos olvide. Un segundo apunte, relacionado quizá con uno de los temas que más me interesa en la actualidad, ¿no? Y que porque lo he visto crecer a lo largo de los años, y es precisamente este debate con el ecologismo extremo que está poniendo a la pesca, particularmente a la pesca extractiva tradicional, en el punto de mira de su activismo. Y quizá en Galicia no se nota nada, porque Galicia vivimos en una burbuja en la que apreciamos la pesca, pero cuando sale uno por ahí fuera, y me he pasado muchos años fuera, y ahora con ICAT también estoy yendo por ahí fuera, se da uno cuenta hasta qué punto las campañas ecologistas contra la pesca están adquiriendo unas dimensiones pero difíciles de imaginar, hasta el punto de que, bueno, pues no voy a contar muchas anécdotas, pero quizá una que no me resisto a contar es que cuando salió el famoso documental Seaspiracy de Netflix, no sé si lo habéis visto, que es tan pues mis dos hijos me dijeron que tenían amigos que después de haberlo visto habían decidido dejar de comer pescado para evitar las abominaciones que se le atribuían a la industria pesquera. Es decir, hay una batalla cultural que no hay que minimizar porque en Galicia no se nota, pero por ahí fuera es fortísima. Ojo. Entonces, en este contexto yo creo que hay un apunte que me parece importante, y es que toda esta mala fama de la pesca está coadyuvada por una imagen globalmente negativa
de la sostenibilidad de los recursos pesqueros en el mundo. Y eso es cierto. Es decir, si nos miramos a la gráfica principal del informe Sofía de la FAO sobre la evolución del estado de conservación de los recursos, podemos ver que la evolución no es buena. Y entonces alguien se coge esa gráfica y dice, bueno, los recursos van mal, lo cual nos lleva a pensar que la gestión pesquera no funciona, hace falta otra cosa, en forma de grande prohibición de pescar en alta mar, grandes zonas marinas protegidas en las que se excluya completamente la pesca, etcétera, etcétera. Pero el truco está en que si nos tomamos esa gráfica y, como hace incluso el propio informe de la FAO, la descomponemos en zonas, lo que vemos es que la mala imagen de la sostenibilidad de la pesca alrededor del mundo es extremadamente variable según las zonas y según se aplique gestión pesquera o no. Y así tenemos, por ejemplo, zonas como la zona de Alaska, en la que prácticamente el 90% de los recursos son perfectamente sostenibles. Pero luego tenemos el mar del sur de China, en la que no son ni el 5%. O algunas zonas de África, en las que los niveles de sostenibilidad están por el 30%, o en el Mediterráneo, donde están apenas en el 30%. Es decir, que tenemos una situación extremadamente variable y, por lo tanto, no hay que aceptar amalgamas, como las que hacen algunas ONGs, de que los recursos a nivel global están muy mal, por lo tanto, hacen falta soluciones excepcionales. No. Si nos fijamos en la descomposición geográfica, vemos claramente que allá donde se aplica una gestión pesquera merecedora de tal nombre, los recursos están bien. Es decir, la gestión pesquera funciona. Lo que no funciona es su ausencia total o parcial en muchísimas otras zonas del mundo. Entonces, es importante hacer este diagnóstico para no dejarse llevar por debates que me parecen tramposos. Un tercer elemento que también es fundamental es que a lo largo de los 30 años que me pasé en la Unión Europea y ahora también en ICCAT, llevo 5 años fuera ya jubilado, la noción de sostenibilidad ha sufrido una evolución enorme. Hace 35 años, pues hablar de sostenibilidad era fijarse en los parámetros poblacionales de las especies objetivo de la pesca y ver si esos parámetros nos daban imagen de recurso sostenible o no. Hoy en día la cuestión se ha hecho muchísimo más compleja y hoy en día ya no se habla solo de si esa población concreta de peces es sostenible, sino que la noción de sostenibilidad se está extendiendo a todo el ecosistema. Y ahora mismo todo el debate actual en Bruselas y un poco alrededor del mundo, incluyendo en ICCAT, es el de que la sostenibilidad es un concepto ecológico y no basta con que la especie que uno pesca sea sostenible, sino que también lo tiene que ser el ecosistema en el que está. Y en este sentido, no sé, tendremos, o quizá vas a hablar tú, ahí el contexto es pues preocupante porque hay, aparte de toda la evolución en estas últimas décadas a favor de un enfoque mucho más ecológico y mucho más de conservar el ecosistema y no solamente los peces, pues hay dos nuevas convenciones que se han adoptado recientemente, la de la Convención de la Diversidad Biológica en diciembre de 2022, que establece para 2030 que el 30% de los océanos sea zona marina protegida. Y lo mismo con el llamado BBNJ, un nuevo tratado de las Naciones Unidas que establece para el alta mar los mismos objetivos. Es decir, que esto nos viene encima. En 6 años tenemos que haber establecido 30% de los océanos como zona protegida. ¿En qué condiciones? Bueno, pues esto es una cuestión que se está discutiendo todavía y que va a dar pues muchísimo, que va a plantear muchísimos retos y que va a requerir que todo el mundo pesquero, tanto a nivel de administración como a nivel de la propia industria, trate de asociarse para ser escuchado en todo este tema en el que todo el sector pesquero se juega muchísimo. Y un pequeño apunte más, y no me quiero enrollar mucho más, hay otro tema que, en función sobre todo de mi experiencia actual en ICCAT, es también otro reto extraordinario, y es lo que yo llamaría el factor geoestratégico. Y es que una de las dificultades mayores que tenemos ahora mismo para asegurar la sostenibilidad es el asegurar un buen sistema de reparto de los derechos de pesca. Este es un tema que a vosotros en AFOC os interesa, porque, como decías tú muy bien, el tema de las cadenas de suministro son esenciales para vosotros, y es comprensible. Pues bien, el problema principal que estamos teniendo ahora mismo en ICCAT
para lograr la sostenibilidad de los recursos no es establecer un TAC, es cómo se reparte ese TAC. Y si no llegamos a un acuerdo sobre cómo repartirlo, el problema es que al final se acaba pescando mucho más de lo que recomiendan los científicos. Entonces, esto es preocupante porque asegurar la sostenibilidad de los recursos requiere ponerse de acuerdo en el tema del reparto, en el tema del reparto. Y en esto, pues como se imaginan ustedes, hay muchos países, especialmente países en desarrollo, que cuestionan cada vez más el statu quo del que se beneficia Europa, Japón, los países desarrollados, y pretenden quitarnos las cuotas para quedárselas ellos, con el agravante de que si nos quitan las cuotas para quitárselas ellos, no es necesariamente, y hablo de muchos pequeños países en desarrollo, no es necesariamente para pescarlas ellos, sino para vendérselas a China o a Corea. Y entonces esto plantea un reto geoestratégico que afecta no solamente a la pesca, sino a vosotros, porque eso afecta a vuestras cadenas de suministro. Entonces, es importante saber que ese es otro tema que tiene una extraordinaria importancia y además importancia creciente, hasta el punto de que constituye hoy en día el principal reto que tenemos en ICCAT. Con esto me paro. Bueno, hoy Javier, hemos hablado de flota europea, sí, de transformación. Ernesto, como siempre, nos ilumina con temas de planificación al complejos. Medio plazo, evidentemente, de dónde se tiene que situar el sector, que es difícil ver para las pequeñas industrias, ¿no? Bueno, la Fundación de Biodiversidad, ¿no? Y el programa Pleamar, pues ahí evidentemente todos estos temas se toman también de lleno, ¿no? ¿Cuál es vuestra visión, ¿no? desde el punto de vista de lo que representáis, ¿no? Muchas gracias, Javier, primero por la invitación a participar en esta mesa. Es un placer estar aquí en Coruña hoy. Yo quería empezar poniendo un poco en contexto, como dices, un poco por qué la Fundación Biodiversidad participa en esta mesa y cuál es nuestro rol en este ámbito de la pesca y de la acuicultura. La Fundación, como bien decías en la introducción, es una fundación del sector público. Pertenecemos al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, es nuestra presidenta. Y nuestra misión es proteger el patrimonio natural y la biodiversidad en España. ¿Por qué el ámbito azul es importante para nosotros? Pues desde estos 25 años de trayectoria que tenemos, desde el principio la economía azul ha estado en nuestra misión fundacional, y ya en el año 2009 se empezaba el primer proyecto de conservación marina en España para el establecimiento de la Red Natura 2000 en el medio marino, el proyecto Indemares, que comenzó en el año 2009 y que sigue hoy vivo en el proyecto Intemares y seguirá vivo aún hasta el año que viene, con ese objetivo que comentaba Ernesto, no trabajar tanto en alta mar como en nuestro territorio marino, de llegar a proteger y conservar el 30% de la superficie marina, que es un objetivo que establece la Estrategia Europea de Biodiversidad y que nuestro gobierno, el gobierno de España, ha adoptado también. Entonces, este proyecto lo que ha ido es, pues eso, identificando zonas que por sus atributos requieren de una conservación, por los hábitats o por las especies, y la participación del sector pesquero ha sido clave en todo este proceso. Hoy España cuenta con el 21% de la superficie marina protegida. El objetivo es en el 2025 llegar a proteger el 25% y en el 2030 alcanzar ese 30% que nos marca la estrategia europea. Y digo que el sector pesquero es clave en esta declaración porque uno de los objetivos que persigue la Red Natura 2000 no es excluir a las actividades económicas que se desarrollan en esos espacios, sino favorecer la compatibilidad de actividades y de uso. Y el sector pesquero está siendo un actor protagonista en la identificación de estos espacios y en la declaración de estos espacios. Durante los últimos 6 años se están desarrollando cientos de procesos participativos en España en los que el sector está pues poniendo sobre la mesa sus necesidades y sus demandas y están siendo tenidas en cuenta a la hora de definir los planes de gestión en estos espacios. Con lo cual, ahí tenemos un papel muy importante y yo creo que ese es un aspecto que me gustaría destacar en esta primera intervención, cómo el sector pesquero está liderando en muchos sitios estos procesos de declaración de espacios protegidos, porque ven en esa declaración una oportunidad también para el futuro de su actividad. No se puede proteger, no se puede seguir desarrollando la actividad si no se protege el medio en el que trabajan. Ese es el primer elemento que quería destacar. Otro aspecto importante que nos trae hoy aquí es, como mencionabas, el programa Pleamar, que tiene 10 años de recorrido.
A través de este programa articulamos la labor de la Fundación como organismo intermedio de gestión del Fondo Europeo de Pesca, Fondo Europeo Marítimo de Pesca y hoy Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura. Desde el año 2013 que entramos a gestionar este fondo, pues hemos visto también más de 135 proyectos en los que el sector, una vez más, es protagonista, en este caso, en esa apuesta por la sostenibilidad, trabajando en aspectos que nos marcan los reglamentos europeos, pues en la reducción de las capturas accesorias, en el aprovechamiento de los descartes, en la compatibilidad con el medio en el que desarrolla la actividad, en la gestión de la propia actividad en espacios protegidos, y ahí, como digo, pues el sector está tejiendo nuevas alianzas con la ciencia, que es un actor clave y también muy relevante en España, donde contamos con, yo creo que la institución científica más relevante a nivel global en el ámbito de la conservación del medio marino y en concreto de la pesca y la acuicultura, como es el Instituto Español de Oceanografía, que es un referente en todo el mundo para apoyar a la gestión pesquera. Y pues estamos viendo eso, cómo el sector está tejiendo esas alianzas con la ciencia y también con las organizaciones ambientales. Ernesto comentaba, hay mucho ecologismo radical, pero también hay mucho ecologismo constructivo, y por suerte en nuestro país y sobre todo en el ámbito local lo vemos, como muchas asociaciones, como muchas organizaciones ambientales están trabajando mano a mano con el sector para mejorar sus procesos, para mejorar sus prácticas, y eso sumado a la ciencia pues yo lo veo como una oportunidad enorme para el futuro del sector en España. Y en la medida que seamos capaces de seguir favoreciendo esas asociaciones y esas colaboraciones, pues esa sostenibilidad del sector estará cada día más garantizada. Y en último lugar, pues también tenemos una larga trayectoria en el ámbito de la acuicultura. El sector pesquero, también lo comentaba Ernesto en la parte regional, que es muy variado, y Roberto, que es muy variado y diverso, y en España también hablamos del sector pesquero, pero dentro del sector pesquero se incluyen un montón de actividades: la pesca extractiva, la acuicultura, la comercialización, la transformación, y desde la Fundación hemos visto en el ámbito de la acuicultura también una evolución muy importante. Gestionamos el proyecto del Observatorio Español de Acuicultura, que es una iniciativa que puso en marcha en el año 2002 el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con el objetivo de consolidar y potenciar el desarrollo de esta actividad en España. Y en estos más de 20 años de trayectoria, pues hemos visto también cómo la acuicultura ha ido mejorando su comportamiento ambiental, cómo se ha ido trabajando en algunos de los aspectos que recibe más críticas, como el tema de la alimentación, de los piensos, de la selección de las instalaciones de acuicultura, la diversificación de las especies, muchos elementos que han hecho crecer y consolidarse a la acuicultura en España, y que también hace que hoy por hoy tenga unas oportunidades de crecimiento y de desarrollo muy importantes. Lo dejo ahí. No, perfecto. Gracias por esta primera intervención, ¿no? Que nos ha dejado, yo creo que muy claro, ¿no? Y sobre todo desde un punto de vista también de oportunidades, ¿no? O sea, es lo que quería destacar en la segunda, ¿no? Y os pido un poquito que bajamos un poquito el tiempo de las intervenciones para intentar llegar un poquito más, ¿no? Y en ese ámbito voy a pensar, oye, aquí efectivamente hay un montón de retos. Yo creo que vosotros habéis hablado de alineación, de cooperación, de estructuras, de planificación, de obviamente de también liderar los procesos, no sé llamarle lobistas, ¿no? A la hora de transmitir datos con ciencia a los organismos internacionales, ¿no? Me gustaría pensar en oportunidades, ¿no? Este sector de la economía circular, lo decía Antonio Basanta al principio, que competiría pues en el G7 a efectos de lo que hay ahí. Efectivamente, yo creo que las comunidades costeras, como en este caso es Galicia, tiene que también planificarse para aprovecharlo, ¿no? Entonces, y lo digo ya, ¿no? También con mi ponencia del principio, ¿no? En cuanto a oportunidades, tanto para las empresas como para los trabajadores, ¿no? Vinculado también a la formación, ¿no? Hemos intentado pensar en la formación, a englobar todo este proceso de los productos del mar. Desde vuestro ámbito, ¿no? ¿Qué oportunidades podéis ver de desarrollo en el medio plazo, o qué deberes debe hacer cada uno de los nichos del sector para desarrollarse? Juan, empiezo contigo. Vale. A ver, la oportunidad es yo creo que la población en el mundo va a seguir creciendo y hay que alimentarla. Tenemos un buen producto y lo que tenemos es que ese buen producto pues seguir manteniendo con ese mercado, ¿no? Que yo creo que va a ser muy interesante.
Lógicamente, para poder dar ese alimento a la población necesitamos tener los recursos pues sostenibles, ¿no? Es básico y primordial el mantener las pesquerías y las poblaciones y el medio marino y el entorno del ecosistema pues en una situación, digamos, óptima. Con esto vamos a conseguir de que en un futuro pues poder seguir dando este alimento, como digo, premium, y el poder fijar, por otra parte, que todas estas actividades que vinculan al ejercicio de la pesca extractiva, el poder fijar estas poblaciones necesarias en todas las áreas costeras y este tejido industrial que tenemos y auxiliar, que yo creo que es básico y primordial para que la pesca tenga ese futuro, ¿no? No necesitamos solo la pesca extractiva, necesitamos todo este sector industrial y auxiliar paralelo para poder seguir manteniendo la actividad en nuestras empresas, y yo creo que va a ser una de las grandes oportunidades del futuro el tener estos recursos en una muy buena situación para poder seguir a largo plazo, independientemente del reloj generacional y otros problemillas que tenemos, pero para poder mantener a medio largo plazo nuestra actividad. Juan me ha tomado ese mensaje de optimismo porque ha dicho problemilla de relevo generacional, ¿no? Entonces me ha tomado, ¿no? Es cuando pedí optimismo, dijo problemilla del relevo generacional, ¿no? Bueno, Roberto, desde el punto de vista de oportunidades, ¿no? Que yo creo que el sector las tiene y hay casos de éxito, ¿no? y más que tendremos que desarrollar. Y lo ligo un poco con el ámbito de las temáticas de la formación, evidentemente, ¿no? Porque el desarrollo... ¿Dónde lo veis desde ANFACO? ¿O dónde lo ves tú? Fíjate, habitualmente en el día a día, intentaremos ser breves, este sector nunca es breve, nos pasa que, como estamos en las discusiones, en los problemas, en los cambios legislativos, todos son problemas. Es una realidad. Tenemos cambios por delante muy difíciles y están ahí. Cuando pasa esto y estamos en debates como el de hoy, además me gusta que sea un foro cercano y me gustaría que además podamos tener un intercambio, sucede que, y agradezco a Javier que diga, oye, pero cambiar el chip, pensar en lo bueno, ¿no? Y en lo bueno, ya me gusta pensar en la historia. Y dices, ¿por qué? Fijaros, este sector, y ANFACO tiene 120 años de historia, 120. Si vamos a la época ya romana, ya había empezado el sector de la pesca, las salazones que venían a la sardina. Es decir, es un sector milenario. En los últimos años muchas fábricas cerraron y otras cogieron su lugar. El sector no ha desaparecido. Y eso nos tiene que decir algo. Nos tiene que decir algo, para mí, este sector, si hay una buena colaboración público-privada, hay una apuesta real, y el término real, y consciente, sobre todo de la Unión Europea, que es quien tiene competencias en pesca en este caso, sobre toda la cadena y la importancia que todavía, y digo todavía, Europa tiene a nivel global en este sector es imparable. Tenemos una buena capacidad productiva, tenemos una buena, más bien el liderazgo en innovación de industria de transformación, y aún tenemos mercado, aunque el mercado podríamos hablar de políticas de venta. Y eso lo tenemos hoy. 20 años no sé si lo tendremos. Pero por eso digo, estamos en un momento de cambio global y tenemos esa posibilidad. Entonces, yo creo que en ese positivismo que nos pide Javier, yo creo que lo que primero que tenemos que hacer es precisamente empezar a tomárnoslo en serio, ¿no? Por eso estamos pidiendo, habéis visto que hay un comisario de pesca, a mí me encantaría que fuera español, o portugués, o de los nuestros, de gente que entienda este sector, y que empiece a decir, la Comisión Europea, que representa a 27 países hoy en día, 27, cuando va a los RPs, habla como... Pues tiene que empezar a poner más recursos en para mí, un parámetro que es geoestratégico a nivel internacional, porque la pesca, como veis los datos de FAO, tocó techo, entre comillas, y habría que ver todas las zonas si no va a bajar por la sobreexplotación de algunas zonas concretas, ¿no? Pero en términos de toneladas no podemos ir, no vamos a la acuicultura, parece que vamos a la cultura, gestión de espacios, las dificultades que tienen. Es decir, tenemos esos retos y por eso hay que defender la producción propia. Es difícil, y os lo digo con todo el cariño, es posible apostacer Europa solo de la producción europea. No pasa nada, pero aprovechémoslo porque estamos hablando de seguridad alimentaria, de que nuestros ciudadanos tengan pescados y mariscos. Yo quiero que mis nietos, mis bisnietos, tataranietos, o quien sea, pueda seguir comiendo como ahora vamos a lineal, que es un lujo lo que tenemos ahora mismo en España. Es un lujo. Y en los precios que podemos adquirir, que eso también es gracias a la industria posterior. Entonces yo creo que lo primero es, ¿hay oportunidades? Sí, lo primero que lo que estamos viendo es que se tomen este sector en serio.
porque esto es garantía de alimentación y de posicionamiento global de esa gestión de los stocks. Segundo, esto es una gran influencia de que los terceros países puedan hacerlo bien, porque todavía tenemos esa influencia hoy en día. Aprovechémosla, pero aprovechémosla de verdad, poniendo, como yo digo, las cosas claras, ¿no? Y luego seamos conscientes de que tenemos no solo eso, sino tenemos el conocimiento y la experiencia, que ahora el relevo generacional es un gran problema español, pero os voy a contar cuestas muy concretas, ¿no? Hablamos de grandes retos de la acuicultura, la alimentación es uno de ellos. En nuestro país, las fábricas de aceites y harinas de pescado son las especialistas en trimming. Trimming es aprovechar los subproductos de la industria de transformación. Es más, somos especialistas en innovación. El IEO y el CSIC son especialistas en la parte de acuicultura. El futuro va a venir seguramente porque las etapas iniciales, cuando estamos con juvenilines, con etapas de crecimiento, serán a lo mejor aceites y harinas de pescado, y luego empezaremos a alimentación complementaria, están probando con insectos, vegetales más difícil, pero se están ya trabajando en nuevas vías, ¿no? Y la innovación ahí, España puede jugar un papel para también trabajar la acuicultura como nueva fuente de aprovisionamiento. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Si seguimos teniendo un sector fuerte. ¿Cómo conseguimos más cuestiones? Hablábamos antes de las cuestiones de las cuotas, tan importantes. ¿Por qué es tan importante quién lleva qué cuota? Porque de ahí viene el origen que nosotros podemos tener como industrias para abastecer Europa. Y por eso también es muy importante que no se siga permitiendo que, por ejemplo, a lo mejor que las banderas o las cuotas sigan comprando y vendiendo así en el mercantilismo total, ¿no? Porque hay que apreciarlo. ¿Y eso cómo conseguimos esta influencia? Siguiendo teniendo una industria fuerte, una pesca fuerte y un mercado fuerte. Por tanto, ¿hay oportunidades? Sí. Y resumo, sí conseguimos que la administración, en este caso es Europa, porque España sé que lo tiene presente, pero habrá que hacer también pedirle a España que sea más insistente en Europa, que sea más insistente si nos tomamos en serio al sector. Y lo último más importante, y defiendo evidentemente el papel de Anfaco, que no es la parte extractiva, sino la parte transformadora, pero que, como dije al inicio, está íntimamente ligado a la parte extractiva. Si también perdemos las industrias de transformación, pensar en esto, perderemos el valor añadido. ¿Y qué pasa cuando pierdes el valor añadido? Pierdes tu influencia de compra. ¿Qué pasa cuando pierdes la influencia de compra? Pierdes la capacidad de generar estándares en terceros países. Por eso es tan importante la industria de transformación, cosa que en Europa a veces nos veían como el lobo negro de la situación, y es al revés. Ayudamos a elevar los estándares. Por tanto, hay oportunidades, todas, pero repito, si nos lo tomamos en serio. Gracias, Roberto. Ernesto, ¿no? En ese mundo de planificación, de lo que viene, de regulación, oportunidades y qué debería hacer la cadena para aprovecharlas. Pues dos apuntes. En primer lugar, yo creo que uno de los retos fundamentales que existe es este de hacer frente, pues, a las campañas negativas de cierto tipo de ecologismo, no de todo, y en segundo lugar, pues, estos retos de poner en marcha las decisiones internacionales en materia de protección de la biodiversidad. Todo esto, pues, y aparte, toda la política del Pacto Verde Europeo, que favorece la descarbonización del sector, lo cual plantea problemas extremadamente difíciles para la pesca extractiva, que depende de los combustibles fósiles hoy en día prácticamente al 100%. Pues yo creo que es importantísimo que el sector pesquero y que todo el mundo de la pesca, en este debate, que a menudo se ve como un debate adverso a la pesca, pues que quieras posicionarse como parte de la solución y no como parte del problema. Esto lo he visto a lo largo de mis años, que ante ciertos desarrollos el sector pesquero se ha puesto a la defensiva. Es que nos quieren fastidiar, nos quieren echar, intentan resistirse o buscar una derogación. Yo creo que es esencial que el sector pesquero, ante estos retos, especialmente la descarbonización por el cambio climático, la protección de la biodiversidad y las campañas negativas de cierto ecologismo extremo, pues quiera ser parte de la solución y, en lugar de jugar a la defensiva, juegue a la ofensiva, porque, y yo le agradezco mucho las palabras a Javier, efectivamente existen oportunidades muy amplias, por ejemplo, a través de la cooperación con ciertas ONGs, de que el sector extractivo se presente como un factor de solución de esos problemas y no como un sector que se resiste a los cambios que son inevitables. Yo creo que esto es una idea, no hay tiempo ahora para desarrollarla, en alguna otra ocasión me encantaría discutirla en más detalle, pero yo creo que es una cuestión que hay que retener en mente, que es esencial para el sector, para su propia supervivencia, el querer ser parte de la solución y no parte del problema. Más fácil decirlo que hacerlo, pero se puede hacer. Y una segunda reflexión que me parece importantísima es que la pesca, en este caso extractiva, tiene un reto fundamental, porque de alguna forma su nicho
de proporcionar al consumidor una proteína extraordinaria se va estrechando desde dos lados. Por un lado, el desarrollo de la acuicultura, de la que hay que congratularse, es decir, la acuicultura, no olvidemos, es el sector de producción alimentaria que más se desarrolla en el mundo. Son datos de la FAO que me parecen indiscutibles. Pero por otro lado, le viene otra nueva amenaza, y es todo el desarrollo de lo que se llama genéricamente la food tech, es decir, todas las tecnologías de alimentos, y que van pues desde la proteína vegetal, ya todos hemos visto en los mercados hamburguesas vegetales, el desarrollo, por ejemplo, de la proteína a partir de insectos, que ahora nos parece que nos las intentan meter un poco casi por la fuerza, que no cuenten conmigo. Y luego otro sector un poco más insidioso todavía, que es el de la carne artificial, el de la carne producida in vitro, a partir de células madre de los animales. Ya se puede producir en laboratorio carne o pescado de la especie que sea. Y este sector hay que tener en cuenta que lo están promocionando gente con muchísimo dinero y están invirtiendo una burrada de dinero en esto. Entonces, uno se puede plantear, bueno, entre todo, la acuicultura por un lado y la food tech por otro, ¿le está quedando espacio vital a la pesca? Pues sí, porque precisamente en el marco de la seguridad alimentaria que hablaba Juan Carlos, la proteína de pescado, y especialmente la proteína de pescado salvaje, tiene unas cualidades absolutamente excepcionales, que ya recordará, y lo hace cada vez que tiene oportunidad, el doctor Aldama, y lo hace de maravilla. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que nos cuenta el doctor Aldama, yo creo que es esencial que el sector pesquero extractivo desarrolle la futura pesca como un sector de primor, como un sector en el que de alguna forma se pueda reproducir de manera genérica lo que ocurre con un ejemplo que yo me gusta mucho mencionar porque es muy significativo, y es el ejemplo de la lubina. La lubina, especie maravillosa, a todos nos encanta, creo, y ahora mismo Europa produce en acuicultura 200.000 toneladas. Es una burrada. La lubina de cultivo la vemos en las pescaderías, en los restaurantes, por todas partes. ¿Significa eso que la lubina salvaje de anzuelo desaparezca? En absoluto. Se está convirtiendo en un producto mucho de producción reducida, de precio elevadísimo, y lo sé sobre todo por los pescadores de la Bretaña francesa que van con anzuelo, extremadamente rentable. Entonces, yo creo que esto es una vía que el sector tiene que considerar con muchísima atención. El margen de la pesca extractiva se está, digamos, reduciendo, empujado por la acuicultura por un lado, empujado por el food tech por otro, pero todavía le queda un nicho que nadie le puede quitar, el de un producto de extraordinaria calidad, no solo organoléptica, sino también desde el punto de vista de la salud, y que permite efectivamente un nicho de alto valor, alta calidad, y yo creo que es una cuestión estratégica que el sector pesquero, a mi juicio, debería mirar con una especial atención, especialmente teniendo en cuenta, por ejemplo, que hay que revalorizar, hay muchas especies pesqueras que son perfectamente revalorizables. Es decir, incluso los peruanos están pensando ya, bueno, oye, y la anchoveta, la dedicamos toda a harina de pescado. Es que la anchoveta no puede tener un mercado de salida más rentable, consumo directo. Entonces, el lirio o la bacaladilla, el lirio en Holanda se pesca muchísimo y lo mandan para harina. Se le dice a uno de Ribeira y se muere del susto, ¿no? Porque es una especie magnífica, revalorizable. Por lo tanto, pensemos en la pesca extractiva como sector que puede mantener un nicho de alto valor y de alta calidad en un contexto en el que cada vez va a tener más competencia. Muchas gracias, Ernesto. Nos vamos comiendo el tiempo. Pues venga, súper rápido. ¿No? Pero eso, desde oportunidades. Programa, además, ¿no? Sí. Yo creo que hay además también en el momento en el que estáis de desarrollo de oportunidades en el ecosistema, ya le digo a la organización que me voy a comer 5 o 10 minutos del tiempo. Actualizado estás. A ver, pues yo un poco no quiero poner sobre la mesa otra vez los mismos temas, pero bueno, yo sí que veo una oportunidad, como comentaban otros participantes, en poner en positivo los cambios que se están viendo a nivel global y a nivel europeo. Yo creo que el Pacto Verde pues ha venido para quedarse y
tenemos que proteger y conservar nuestro planeta, que está aquí mucho antes que la industria conservera y que nos lo estamos cargando, esa es la realidad. Entonces, como positivo, yo creo que ahora mismo pues estamos en medio de 2 décadas muy importantes, la de mejora del conocimiento de los océanos a través de las ciencias oceánicas y también de la restauración ecológica. Y la Unión Europea está destinando unas cantidades ingentes también de financiación a impulsar el Pacto Verde. Los últimos informes hablan de unos 20.000 millones de euros anuales que se está gastando la Comisión en impulsar estas políticas verdes. Y el sector, como decía antes, y yo creo que comentaba también Ernesto, tiene que ver esto como una oportunidad de convertirse en un sector más verde y más sostenible. Desde el programa Pleamar, que decía antes también, pues apoyamos esta sostenibilidad del sector, financiando proyectos, como decía antes, que reduzcan las capturas accesorias, que aprovechen los descartes, pero también hay oportunidades en otros ámbitos. Por ejemplo, en la Fundación gestionamos también Fondo Social Europeo, que es como, por si el auditorio no lo sabe, pues es un programa que impulsa la Unión Europea para la formación y la capacitación, en este caso para impulsar también este Pacto Verde y la transición ecológica. Y ahora estamos evaluando, por ejemplo, la última convocatoria del programa Emplea Verde, que ha tenido una dotación sin precedentes de 30 millones de euros para proyectos de formación, capacitación y contratación de personas en sectores identificados como estratégicos o claves para la transición verde. Dentro de estos sectores elaboramos un estudio el año pasado que se publicó de yacimientos de empleo para la transición verde, que identifica 14 sectores estratégicos en el ámbito de la biodiversidad y en el ámbito del clima, y uno de ellos es la pesca y la acuicultura sostenibles. Ahí se identifican actividades estratégicas porque, bueno, todos somos conscientes, yo creo que esta transición requiere también de una transición en las personas, en las empresas, en el tipo de perfiles que buscan las empresas, en el tipo de trabajadores que queremos ser, y este programa se pone en marcha para apoyar esta transición en el empleo. Y ahí vamos a tener seguro proyectos. Ya esta semana, como decía, estamos empezando con la evaluación y hemos recibido más de 300 propuestas de proyectos de formación y capacitación, 20 de ellos vinculados a la economía azul en concreto, y seguro que hay alguno específico de pesca y acuicultura, para buscar esos profesionales que el sector está demandando, que las empresas están demandando. Y el último mensaje que quería hacer es la importancia de la sociedad también, como una oportunidad. Yo creo que si la ciudadanía, si nosotros como consumidores no defendemos nuestro sector, difícilmente el sector podrá seguir avanzando. Y en el Observatorio Español de Acuicultura hemos puesto en marcha la encuesta de percepción social de la pesca y la acuicultura en España. Es una iniciativa que iniciamos en el año 2019, con un carácter bianual. Hemos elaborado 3 encuestas hasta la fecha, con un panel de 3.000 encuestados, y que nos arroja información muy valiosa de cómo ve la sociedad estas actividades, la pesca y la acuicultura. Y lo que vemos por los primeros resultados es que hay un gran desconocimiento de la sociedad en general sobre el sector. Pensamos, y seguramente aquí sea distinto, porque Galicia, como se ha comentado durante toda la mañana, pues es un referente en economía azul, la pesca y la acuicultura impregnan toda la sociedad, y seguramente pues si vamos al análisis desagregado por comunidades autónomas, Galicia sea una excepción. Pero en general vivimos en una sociedad cada vez más urbana. Los grandes núcleos de población están en las ciudades, y ahí el desconocimiento sobre la pesca y la acuicultura, el mar está muy lejos y es muy grande. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo importante por acercar la realidad del sector. Esta apuesta que hablamos por la sostenibilidad, por la seguridad alimentaria, por proporcionar alimentos de la máxima calidad a un precio incomparable respecto a otros países. Entonces yo creo que una oportunidad que veo clara es esa, el trabajar con la sociedad en acercar la realidad del sector, y que sean ellos los que luego vayan a la comisión y pidan, oye, queremos un comisario de pesca, porque realmente es un sector que nos importa. Entonces, en la medida que seamos capaces de eso, pues el sector irá más seguro. Fenomenal, pues os había prometido 5 minutos de cierre cada uno, pero no va a ser posible. Pero sí le voy a pedir, por si hay alguna pregunta en el público, que aprovechen esta oportunidad de tener a toda la cadena, ¿no?, de esta... Pues sí, una por ahí, no sé si podemos pasarle un micro. Sí. Gracias. Una pregunta y una anécdota. Y bueno, yo no venía a hablar de esto. Sí, nos presentamos, no, perdona, no nos he dicho, sí, así nos presentamos. Selene de Pew Charitable Trust.
Pues no venía a hablar de esto tampoco, pero por alusiones, como lo vi en Bruselas y porque trabajé varios años en Tax and Quotas en las negociaciones del Consejo, pues la pregunta es, bueno, se mencionó un poco sobre la sostenibilidad en Alaska, ¿no? Y la buena situación en la que se encuentra. Entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que tiene que suceder aquí en Europa para que tengamos las mismas condiciones, ¿no?, que se tienen hoy en día en Alaska? Es un sector muy potente económicamente. Y aquí viene, bueno, la anécdota es que hace 15 años yo estudié oceanografía en Vigo y hace 15 años ya se sabía que en Alaska estaban trabajando muy bien, entonces me fui a vivir allí y allí pues ya vi que en realidad el sector trabaja mano a mano con la universidad y tienen unas cuotas muy estrictas y las cumplen. Y entonces, bueno, con esa idea luego ya volví a Bruselas a trabajar y etcétera. Pero se llevan ya muchísimos años. La idea es que se llevan muchos años hablando de cuáles son las soluciones y qué es lo que se debe hacer. Y a mí me gustaría, como asturiana y como española, ¿no?, y pues, habiendo también vivido muchos años en Galicia, pues que suceda lo mismo aquí. Ernesto. Pues gracias por la pregunta. Yo creo que hay algunas cosas que se pueden hacer como en Alaska, pero otras que no se pueden hacer como en Alaska. Yo creo que la gran ventaja de Alaska en este sentido, o sea, tienen mucho mérito, pero no es solo mérito de ellos. Es que Alaska, como sabes muy bien, es un territorio muy poco poblado. Además, los recursos pesqueros no son solo Alaska, sino que van a las Aleutianas. Las Aleutianas en el Pacífico Nordeste no están habitadas, es decir, es un territorio gigantesco, recursos abundantísimos y muy poca población, muy poca presión social sobre el recurso. Entonces, cuando tú tienes una situación de recursos abundantes y poca presión social, es muy fácil encontrar soluciones. Es decir, que tienen mérito, y yo se lo reconozco, pero es difícil cuando uno tiene tantos miles de pescadores que quieren salir a pescar y tienen derecho a ganarse la vida con eso. Es decir, la relación es una relación predador-presa, casi, en plan modelo Lotka y Volterra. Es decir, si tienes mucha gente para pocos peces, es difícil hacer buena gestión, mientras que si tienes poca gente y muchos peces, es más fácil, ¿no? Entonces, pero dicho esto, yo creo que el gran mérito es, yo creo que, por una parte, la colaboración con la ciencia, como has dicho, efectivamente, llevan ya muchos años cooperando con la ciencia, no hay reticencia respecto a la ciencia, es decir, el sector pesquero ya desde hace muchos años ve a la ciencia como sus aliados. Aquí en la Unión Europea durante muchos años no fue así, ahora lo está siendo, hemos tenido una evolución positiva, pero yo creo que, y gran parte de las mejoras que se han producido en los recursos en aguas del Atlántico, no así del Mediterráneo, se debe, entre otras cosas, a que el sector cada vez confía más en los científicos y cada vez está más dispuesta a seguir sus recomendaciones porque sabe que no es ningún intento de acabar con ellos, sino pues el mejor intento posible de asegurar su sostenibilidad. Y el otro gran factor que yo he visto en Alaska, yo lo he visto desde Seattle, donde estuve un año trabajando, pues es precisamente la cooperación con algunas ONGs extremadamente cooperativas. Y allí, concretamente, bueno, hay muchas ONGs, pero hay una que yo he visto trabajar con una eficacia extraordinaria, que es EDP. Y entonces esta organización, que tiene un objetivo medioambiental, pero a través de la cooperación con la industria, pues ha sido vital para que, por una parte, se convenza a la industria de adoptar ciertas medidas que en principio no les hacían demasiada gracia, porque han entendido que esta ONG estaba a su favor, no quería acabar con ellos, sino asegurar su sostenibilidad. Y entonces, ONGs cooperativas y su cooperación con el sector ha sido un factor absolutamente crucial para el éxito de Alaska. Y eso sí se podría hacer en Europa. Y por eso le agradezco nuevamente a Javier que me haya recordado, y con mucha razón, que no todo el ecologismo es negativo. Hay un ecologismo que quiere acabar con la pesca y hay otro ecologismo que está dispuesto a cooperar con ella. Y yo creo que tanto por la sostenibilidad en sí misma como por la forma de abordar el reto del cambio climático y de la biodiversidad, es esencial que la industria sea capaz de asociarse al ecologismo cooperativo
para buscar soluciones comunes. Y esa es una de las grandes claves para encontrar buenas soluciones. Y eso sí se puede hacer en Europa. Me han pedido una pregunta, si me das 1 minuto de pregunta y 2 minutos de respuesta. Yo creo que este debate está en tal. Alberto, por allí, ¿no? Muchas gracias. Bueno, soy... Muy cortita la pregunta, sí, ¿no? Y al que le ponga la mesa le voy a pedir muy cortita la respuesta porque es un comentario breve. Okay. Bueno, soy Alberto Garazo, de Marine Stewardship Council, de España y Portugal. Como comentario, reforzar el tema de la colaboración. Nosotros somos totalmente, como organización, convencidos de que es una de las maneras de avanzar, de que todos los agentes que participan en la cadena estén alineados para poder llegar a grandes objetivos y grandes acuerdos. Y luego, por otra parte, yo veo ahora a mis hijas, la mayor tiene 12 años, y veo un cambio generacional bestial, que yo creo que, no sé, me da la sensación de que no lo tenemos controlado, catalogado, ¿no? No sabemos muy bien por dónde van, cuáles son sus intereses reales, qué piensan de la sostenibilidad, qué piensan del consumo del pescado. Sabemos que el consumo de pescado pues parece que puede ir reduciendo, ¿no? Pero no sé qué opinión tenéis al respecto, si estas nuevas generaciones, cómo podemos incluirlas en estos, en el consumo tradicional del pescado y en lo que nosotros creemos que es la sostenibilidad más ligada a la seguridad alimentaria. Quería conocer un poco vuestra opinión. Le voy a dejar un minuto a Roberto, ¿no? y con esto cerramos, porque probablemente podríamos estar... Me encanta la pregunta. 1 minuto a Roberto y medio minuto a Juan, y nos vamos. Fíjate, ayer en un foro decía una persona con gran experiencia en una empresa multinacional alimentaria que el consumidor no sabe lo que quiere y que hay que dárselo. Bueno, es una visión. Aquí hay grandes gurús. Yo, sinceramente, no sería tan catastrofista con las nuevas generaciones. Siempre la tendencia de consumo, cuanto más mayores, no sé por qué, comen más pescado, somos más conscientes de alimentación, nos sientan peor las carnes, etc. Yo, mi sugerencia es, tú como padre, además que nos conocemos, después de tuteo, tú como padre, enséñales con el ejemplo, porque estamos viendo que de 30 a 45 años esa tasa está descendiendo. Enséñales con el ejemplo y ellos ya comerán seguro en el futuro, porque han visto a sus padres una buena alimentación y algún día empezarán a ser más conscientes. Y luego también copiemos, bueno, podemos trabajar con los escolares, por supuesto, hay muchas acciones, estoy siendo muy sintético, ¿eh? Y luego también copiemos de los noruegos con el salmón. En los de marketing, aquí si tenemos a alguien de marketing lo sabe, acción, reacción. Poner dinero, llegar a canales de venta, llegar a canales de comunicación, marketing digital, llegales el mensaje, repite, la gente responde y come más pescado. ¿Hace cuánto que no ves grandes campañas de promoción de consumo del pescado en nuestro país? Hablamos de España ahora mismo. Piénsenlo bien. Yo aquí soy sintético, come pescado, es bueno, pum, repetir. Eso cala, crea cultura, crea consumo. Sí, no es tan difícil, yo creo, pero hay que pedir, eso repito, hacerlo de verdad bien y, como dije, en serio y con dinero. 30 segundos, Juan. Sí. Bueno, en cuanto a la población infantil y todo esto, pues aquí en esta lonja, pues alrededor de unos 2.000 alumnos tienen ya en su programa cada colegio el hacer una visita aquí a la lonja, dentro de una de sus actividades que hacen extraescolares. Yo creo que es contribuir entre todos a esa difusión, ¿no?, de la importancia que tiene el pescado, el consumo de los productos pesqueros y sobre todo sobre la salud. Eso es una cosa primordial. Otra cosa primordial que en su día se había hablado también con otras asociaciones es que aquí nos falta, a lo mejor como en Japón, ¿no?, esa asignatura de cómo alimentarse, ¿no?, de cómo comer y cómo debe ser esa alimentación saludable, ¿no?, desde niño, desde chiquito, ¿no?, de ir aprendiéndolo, ¿no?, en el colegio, como una asignatura más, que yo creo que es básica y primordial. Y luego ya como tercero, un poco pues entrando en el tema de las etiquetas, ecoetiquetas. Alguno ya nos dice, mira, en el mostrador no me caben más. Estamos llegando a un punto de que todo tiene que llevar una etiqueta sostenible, ecológica, tal, no sé qué, ya no sabes qué hacerle, que si peixe de aquí, peixe de allá, el lirio, el otro, en los mostradores, y lo que te dicen que no les caben, que es imposible, que estamos llegando. Yo, en su día, así se lo dije a la Comisión de Pesca, de que ya estaba el portugués, el director, me parece. Vamos a ver, si nosotros producimos
un producto pesquero bajo la normativa europea, que yo sepa no es tercermundista, sino que es una legislación bastante exigente y dura con el control y con la conservación del medio ambiente marino, lo que tiene que hacer la Unión Europea es sacar ya una etiqueta de que si usted pesca en estas condiciones ya tiene usted una etiqueta de sostenibilidad. Y no nos hace falta más, pero bueno, quedó en saco roto. A ver si algún día se acuerda de ello. Bueno, pues oye, muchas gracias a todos. Bueno, pois nada, moitísimas gracias. Un aplauso, por favor. Bueno, eu como un apunte, porque se estiven escoitando, falache desde flutuacións da pesca, se mencionou o tema de Perú, tamén de Alaska. Quería recordar que si Galicia, as costas de Galicia, as aguas de Galicia son tan productivas é por un fenómeno que se chama o afloramento. O afloramento é un fenómeno ligado directamente aos ventos de compoñente norte. Os ventos de compoñente norte son os ventos que están directamente relacionados co anticiclón das Azores. E agora mesmo a ciencia non sabe moi ben como vai a evolucionar o anticiclón das Azores. Hai estudios que din que se vai a debilitar. Para nós eso sería algo terrible, porque deixaríamos de ter ventos de compoñente norte, deixaríamos de ter afloramento e os países deixarían de vir a costa de Galicia. Falaches o tema de Perú. En Perú está o fenómeno del Niño. Como sabedes, este ano tivemos un fenómeno de Niño bastante peculiar, por eso falaches ti das fluctuacións, é impredecible como vai a evolucionar ese fenómeno, porque el fenómeno del Niño é un fenómeno estacional, pero o océano está sequecendo. Digamos que os modelos climáticos agora mesmo xa non funcionan como antes, porque vamos a unhas condicións pois difíciles de predecir. Aí hai un problema para a ciencia, así que bueno, pero nada, moitísimas gracias por todo, e agora chegou o momento do café, e ademais gracias a Anfaco pois temos unha degustación de produtos, así que nada, descansamos un ratiño e logo voltamos. Moitísimas gracias a Anfaco polos produtos que nos van a proporcionar agora. Gracias.